médico-quirúrgicas y hospitalaria. Es coordinadora de docencia ONG SAR Panamá en Tierras Altas y voluntaria del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. La noche de hoy la teniente Ortiz nos va a disertar el tema actualización del PH-TLS, novena edición. Doctora, la sesión es suya. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a los que no había tenido la oportunidad de saludarles. Hoy vamos a tratar de iniciar la docencia un poquito interactiva. Así que vamos a dar inicio con la actualización y algunos puntos claves muy importantes sobre el PH-TLS. Recordemos que la atención a víctimas siempre va a romper parámetros, protocolos, normas. De hecho, incluso aquí en nuestro país no hay protocolos estandarizados, es decir, cada quien utiliza su libro de trabajo. Y de hecho, algunos ni siquiera tienen ese libro de trabajo. Esto lo han podido ver los chicos que estudian urgencias médicas, que han tenido la oportunidad de hacer sus prácticas o rotaciones en distintas instituciones que se dedican a prestar la atención prehospitalaria en accidentes o eventos donde se requiera el apoyo de los paramédicos. Lo más importante y que hacen hincapié en el PH-TLS, que es un curso que se dicta para el personal inmerso en las atenciones prehospitalarias, instituciones de seguridad pública como bomberos, médicos, enfermeras, paramédicos. Incluso ahora sacaron un curso de PH-TLS para primeros respondedores. Incluye el pensum académico de PH-TLS, pero un poco más básico, para que aquellas personas que no pertenecen a las ciencias de la salud o que no pertenecen al mundo del rescate tengan la oportunidad de obtener los conocimientos básicos sobre este tema. Y se habla mucho y se hace hincapié en la prevención. Y es que el 90% de los accidentes son predecibles, son prevenibles. Algo tan vano como el hecho de utilizar el cinturón de seguridad o como vemos en esta imagen que el motociclista está utilizando su casco. Son cosas que se caen de su peso, que nos ayudan a prevenir, quizás no el accidente en sí, porque incluyen otros factores externos, sino que ayudan a que las lesiones que pueda sufrir la víctima sean menores. Entonces, chicos, les hago la pregunta. ¿Qué sabemos sobre atención del trauma en el aspecto prehospitalario? ¿Quién dice yo? Bueno, tengo entendido que las últimas guías que se hicieron establecen que ahora el abordaje es en base primero a lo que es la X y luego el ABC. Ok. ¿Alguien más? Ok. Raiza, ¿qué sabes sobre PH-TLS? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, PH-TLS, atención del trauma, un paciente, pues no solamente que haya sufrido alguna lesión por algún choque. En este caso, lo que engloba lo que es el trauma puede ser una lesión del cuerpo, tanto sea por alguna caída, algún golpe, eh, como dije anteriormente, algún tipo de mecanismo como algún choque, eh, eso sería trauma. Y entonces la atención sería lo que nosotros debemos hacer para poder atender a esa persona que ha sufrido ese trauma. Bien. Aldair, ¿qué sabes sobre atención de trauma prehospitalario?
Ok, Aldair parece que tiene problemas. Luis. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, correcto. Ok, algo que por lo general a mí me llena mucho, me llama mucho la atención en lo que es en la parte del PHTLS acerca del manejo del trauma, es cómo nos ayuda a elevar nuestro nivel de sospecha, elevar nuestro nivel de pensamiento crítico es fundamental y siento que por algo pues el PHTLS es el estándar de oro para el manejo del trauma. Correcto. A ver, por aquí. Rolfi. Hola, buenas noches. ¿Me escucha, doctora? También a mí. Para responderle, bueno, lo que sea el abordaje del trauma es que lo importante siempre es tratar de tener una vista no en túnel, sino en panorámica, tratando de ver todo lo que nos puede servir, como dice el compañero Luis, para nuestras sospechas y tener un mejor diagnóstico para darle la mejor atención sanitaria a la víctima. Ok. Rolfi. Ok, perdimos a ¿Me Rolfi. escucha, doctora? Sí, ahora sí te escucho. Dime. Bueno, como dicen los compañeros, doctora, nos ayuda a entender mejor los procedimientos, ¿verdad? De cómo podemos abordar y darle esa atención inicial a lo que son los pacientes con un trauma. Ok, perfecto. Sabemos bastante entonces. ¿Y qué sabemos sobre los cambios desde el 2019? Alguien ya mencionó algunos de los cambios. Buenas noches, doctora. Le habla Davis. ¿Me escucha? Hola, Davis. Sí. Uno de los cambios que más me llamó la atención cuando salió la nueva edición es que se quita el tabú y se desataniza la utilización del torniquete elevando la X, ¿verdad? En la primera y evidenciando. El PHTLS es un libro bien completo e interesante para nosotros porque aparte que nos secciona el cuerpo humano y las posibles lesiones que hay en el cuerpo humano, ¿verdad? Nos indica y nos abarca otro tipo de lesiones, porque cuando las personas escuchan trauma, enseguida piensa golpe, ¿verdad? Pero también están los traumas ambientales, el golpe de calor, la hipotermia y todo otro, intoxicaciones, las mordeduras de animales y, y que nos desataniza la utilización del torniquete. Que muchas personas, y aún así en el momento que estamos y el tiempo que tiene el PHTLS de haberse actualizado, aún hay personas que dicen afloja el torniquete, el torniquete, el torniquete, no le pongas torniquete. Y la verdad ese ha sido y la X, como dijo Aldair, que se eleva en la evaluación primaria. Eso ha sido, doctora. Exacto. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hola. Hola. Bueno, no sé si es que a los muchachos les da miedo hablar o temen equivocarse, pero créanme que este es el mejor escenario del mundo para equivocarse, es justamente este, porque aquí no va a tener ninguna consecuencia. Entonces, seguido a este comentario, les digo que hace un par de días tuve yo un ofrecimiento para la compañía de un curso del primer respondiente, del primer respondedor.
y como la mayoría de los miembros de la compañía, aproximadamente el 70%, son médicos o paramédicos, yo desvié ese curso para que se le diera a la gente de la Expure, que son la gente que normalmente hacen la primera salida. Así que si alguno de aquí desea participar de ese curso, me lo dice ahorita, porque el mayor Armuelles está reclutando en la Expure a personal para que tomen ese curso. Creo que son 13 cupos. Estoy peleando para que nos den 15 cupos. Es gratis, pero el que quiera certificado tiene que pagarlo y cuesta $35. Entonces, pues, si alguno de la audiencia está interesado, antes de que termine la clase o al final de la clase de la teniente Ortiz, se comunica conmigo o lo expresa abiertamente aquí en el salón para anotar su nombre. Eso es todo, doctora. Okay. Sí, la teniente Liz también me estuvo preguntando y yo le mandé los datos. Por lo menos acá con Star Training, Ruilo hace descuento, chicos, para el personal voluntario. No sé si será con él o del curso. Sé que había una interacción con Star Training, pero no sé si será con ellos lo que menciona el capitán. Sí, es con Eduardo Ruilova. Sí. A ver, se me fue Alieti. Bien. Seguimos. Ok, entonces entremos en materia. Tenemos distintas fases para el cuidado del trauma. Dispensen el ruido de los vehículos. Tenemos la fase de prevento, que es la primera fase, y es lo que les mencionaba. Todos los accidentes son en su 90% prevenibles, y todas las lesiones de gravedad también son prevenibles, y se basa más que nada en la educación al público. Las causas de muertes también son prevenibles, y se basa o se centra en el aspecto de preparación de los proveedores. Cursos, seminarios, estudios, prácticas, etc. Como dice el capitán, este es el momento de equivocarse. ¿Okay? En la fase del evento tenemos el momento del trauma real. Debemos recordar algunas premisas muy importantes que mencionan en varias partes del curso de PHTLS. No hacer más daño, cuidarse uno mismo. Cuidarse uno, cuidar al compañero, cuidar al paciente. Prevenir cualquier tipo de lesión adicional al paciente y lesiones al personal que está brindando la ayuda. Siempre utilizar las medidas de bioseguridad y también algunas otras medidas que nos ayuden a proteger al personal. La forma o el lugar adecuado para estacionar la ambulancia, si está el personal de la Expure, dónde ellos deberían colocar el vehículo de extinción, en qué sentido, qué tan cerca, qué tan lejos de la zona del evento, etc. Y por último, la fase post-evento, que no es más que el resultado del evento traumático en sí, y que lo que se quiere es evitar la muerte del paciente. Obviamente vamos a tener pacientes, según el triage, que no se les va a poder hacer nada. ¿Okay? Entonces, las fases de la muerte según Donald Tronky. La primera fase incluye aquellas lesiones que pueden causar la muerte en minutos a horas posteriores a sucedido el trauma. Y la prevención y las estrategias, otra vez, son muy importantes para evitar las muertes en esta fase. Tenemos la segunda fase, que son las primeras horas post-trauma, previniendo con el buen cuidado, la evaluación del paciente y el manejo inicial en camino al centro hospitalario.
con el cuidado prehospitalario y posteriormente cuando entra al cuarto de urgencias, pues el cuidado que se le da dentro del hospital. La tercera fase entonces sería cuando ya el paciente está dentro del hospital, está en urgencias, está en UCI, fue a salón de operaciones, etcétera, y se da de días a semanas. Más que nada la causa de muerte en este momento sería por falla multiorgánica debido a el manejo temprano y agresivo del shock no es el adecuado, la transportación no es la adecuada y la derivación. Obviamente aquí no tenemos problemas con la derivación, ¿verdad? Recordemos que solo tenemos un centro de trauma. La filosofía del PHTLS se centra en el tratamiento apropiado para cada paciente. Estos basados o sustentados en los conocimientos del proveedor, en las destrezas adquiridas con la práctica y el tiempo de trabajo, obviamente, la capacidad de pensamiento crítico, como mencionó Luis, y la comprensión de los principios claves. Todo esto tomando decisiones razonables. Hace muchos años, cuando recién entré a la institución, me comentaba una compañera que ella no entendía por qué no podía avanzar en la carrera. Y yo le preguntaba, pero ¿en qué tienes dificultad? ¿Te puedo ayudar en algo? Y ella me decía, sí, es que es la segunda vez que doy diagnóstico y me volví a quedar. Y yo me quedé pensando, pero para un paramédico, para un médico, esa parte de hacer un diagnóstico asertivo es muy importante. No se le puede permitir al personal de salud no saber manejar un paciente. Podemos tener sospechas, diagnósticos diferenciales y tratar esas distintas sospechas, pero siempre teniendo en cuenta el pensamiento crítico y las posibilidades de complicaciones y tratamientos oportunos que se le puede dar a nuestros pacientes. Además de que estos cuidados deben depender de cada paciente, también dependen del contexto. No podemos darle el mismo manejo a un paciente que sufrió un accidente automovilístico, a un paciente que fue atropellado, a un paciente quemado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos distintas escenas, distintos pacientes con distintas lesiones crónicas. Lo más importante que se menciona con las últimas actualizaciones, no solamente con el PHTLS, sino también en BLS y ACLS, es el hecho de transportarlo más rápido al paciente y llevarlo al destino apropiado. Además de esto, si tenemos el tiempo de realizar una exploración física detallada de nuestro paciente y tratar los trastornos no críticos. Eso, pues, en nuestro área sería ya en hechos que ocurren más de 20 minutos de distancia del hospital. Porque si estamos muy cerca, pues no vamos a tener esa oportunidad de ir más allá de los cuidados primarios del paciente. Principios versus preferencias. ¿Okay? Yo puedo preferir utilizar destrosalina, pero lo indicado es lactato Ringer, y así nos podemos ir enumerando diferentes preferencias, incluso en los protocolos disponibles en nuestra área. Debemos basarnos entonces en la situación que tenemos presente, qué tipo de escena, cómo es la condición del paciente, qué tantos conocimientos y destrezas tengo sobre atención prehospitalaria y también muy importante, el equipo disponible. Siempre les comento la escena que tuve un día saliendo de una junta de oficiales, donde la primera ambulancia que llegó solo tenía la camilla, el conductor y el paramédico. No me quedó más remedio que continuar en la posición en la que estaba hasta que llegara una ambulancia que tuviera el equipo requerido para manejar la situación, que en ese caso era una colisión, un vehículo colisionado motorizado. Entonces, son distintos factores, no solamente que tienen que ver con nosotros, sino con el medio que nos rodea y otros factores externos relacionados a la escena y al paciente. Y siempre buscando que lo que vamos a realizar sea para el mejoramiento o la sobrevivencia de los pacientes. Situación. Las situaciones que vamos a tener ante nosotros involucran muchos factores y
debemos tener en cuenta el hecho de lo que siempre se repite en todos los cursos y seminarios. La seguridad de la escena. No podemos entrar a una escena hasta que la misma no sea seguro para nosotros. Hay que tener en cuenta también el número de pacientes. Si necesito hacer triage, si necesito cooperación de otras instituciones, de otras ambulancias, si necesito más personal, etcétera, etcétera. La ubicación de los pacientes. Recordemos que hay distintas zonas de trabajo en una escena. Todo lo que está en zona caliente debe ser trasladado a un lugar lejos del peligro donde podamos darle la atención primaria al paciente, hacer el diagnóstico y la derivación. La posición del vehículo, como les mencionaba, es importante saber dónde y cómo va la ambulancia. La contaminación o la coexistencia en nuestra escena de materiales peligrosos, si hay fuego o si es posible que se desencadene uno, las inclemencias del clima, si está lloviendo, si está soplando brisas, si estamos ante un día muy soleado, etcétera, etcétera. El control de la escena y la seguridad, siempre debe haber un oficial de seguridad, es decir, que siempre debemos tratar de utilizar el SSI para manejar las escenas. El tiempo y la distancia hacia la atención hospitalaria definitiva, la cantidad de proveedores de atención prehospitalaria y otras personas afines a la atención prehospitalaria, los testigos, el tipo de transporte del que dispongo para llevar a mi paciente a su destino final y cualquier otro medio de transporte, esto ya ligado pues al triage, a la parte donde el paciente en teoría no tiene ningún riesgo a su salud, pero requerimos que sea evaluado por el médico para descartar cualquier cosita que no podamos ver, ya sea con la evaluación primaria o a simple vista de nuestro paciente. ¿Cuáles son los pasos del pensamiento crítico? Primero, la evaluación de la situación y del paciente. La construcción de un plan, el análisis de la situación. ¿Qué acciones voy a tomar? Si tengo disponible el tiempo para hacer una reevaluación y cuáles cambios puedo hacer a mi plan de acción. Recordemos que el plan de acción se basa en protocolos, pero no sigue una línea exacta, porque esto debe variar según la escena y el paciente. Y también puede variar de acuerdo a cualquier cambio inesperado durante el transcurso del transporte del paciente o durante la reevaluación si tenemos chance de hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los componentes más importantes del pensamiento crítico en los que se basa el PHTLS? Debemos estudiar la situación y el paciente. Debemos evaluar cuáles son los recursos disponibles para manejar esta escena en particular, analizar las soluciones posibles que tenemos para esta escena, seleccionar la mejor para manejar tanto la situación como el paciente, desarrollar entonces un plan de acción basado en lo que hemos elegido hacer, iniciar el plan, reevaluar el plan de acción según el estado del paciente o el cambio de situación, hacer los ajustes necesarios o los cambios al plan de acción y continuar la reevaluación y los ajustes tanto al paciente como al plan de acción para poder darle el tratamiento definitivo oportuno en prehospitalaria, lo que podemos hacer en prehospitalaria a este paciente. ¿Cuáles son las metas entonces del pensamiento crítico? El manejo exitoso de la situación y del paciente. Que sea rápido, que sea flexible, es decir, que permita cambios y que cumpla un objetivo fijo, que en este caso ellos se basan en evitar mayores complicaciones para el paciente, evitando que fallezca. El periodo dorado, también conocido como la hora dorada, pero tenemos conocimiento de que hora dorada es solamente un concepto utópico. Hay pacientes que no tienen una hora, tienen si acaso minutos para recibir el tratamiento definitivo que necesitan para manejar su situación, mientras que hay otros pacientes que tienen más de una hora para disponer del tratamiento definitivo. Entonces se prefiere utilizar la frase periodo dorado para que no se cree confusión y no se estandarice un periodo de tiempo X. Y se basa más que nada en los aspectos de prevención, de capacitación del personal y también el reconocimiento oportuno de lesiones en nuestros pacientes.
Continuamos con las metas. Obtener acceso al paciente, ya sea que nos lo saquen de la zona caliente o tengamos que ir y realizar una extracción del paciente, por ejemplo, de un vehículo. Identificar y tratar las lesiones que amenazan la vida. Preparar y transportar a nuestro paciente para la instalación apropiada más cercana en el menor tiempo posible. Y también hablan de que hay 14 principios dorados, 14 puntos claves dentro del PHTLS que nos ayudan a cumplir las metas y objetivos, no solamente del curso, sino también de la aplicación del curso en la vida real. Hablan de garantizar la seguridad del personal proveedor de atención prehospitalaria y la del paciente, también incluyendo a nuestros compañeros. Valorar la situación de la escena para determinar si necesito apoyo o recursos adicionales. Reconocer el trauma que produjo las lesiones, es decir, el mecanismo del trauma. Algunos compañeros de examen siempre mencionan que con el simple hecho de llegar a la escena, hacer un vistazo panorámico, ver cómo quedó el carro, yo puedo hacerme una idea de qué lesiones voy a encontrar en mis pacientes. Utilizar el enfoque de la revisión primaria para identificar lesiones que amenacen la vida, proporcionar el manejo adecuado de la vía aérea y mantenerla estabilizada, además de estabilizar la columna cervical según sea el caso. Apoyar la ventilación y dar oxígeno si la saturación disminuye por 94%. Estamos hablando de trauma. No estamos hablando o incluyendo el aspecto del COVID porque eso sería aparte. Controlar cualquier hemorragia externa significativa, los cambios que mencionó el compañero de que la X subió antes del ABCDE. Proporcionar terapia para el shock básica, incluyendo inmovilización de las lesiones a nivel musculoesquelético y restaurar y mantener la temperatura corporal normal. Hace una semana estuve en un accidente donde hubo 4 víctimas, ¿okay? Una menor de 3 años y 3 personas adultas. Estaba cayendo un aguacero moderado, más o menos, y cuando sacamos a la paciente, la pusimos en la camilla, la llevamos a la ambulancia, cerramos la puerta, empecé a preguntar, ¿dónde está la manta térmica? ¿La manta térmica dónde está? El hecho se dio aquí por la sequía llegando a Potrerillos. El clima es distinto, era de noche, estaba lloviendo y la paciente se mojó una distancia aproximadamente de 15 metros, en lo que la sacamos del carro, rodeamos el vehículo y la llevamos a la ambulancia. Y empezó a temblar. Mi principal objetivo era que mientras mi compañero canalizaba, yo pudiera proveer el mantenimiento de la temperatura de esta paciente, para que después otro compañero me preguntara por qué le puse la manta térmica. Entonces, el objetivo del PHTLS y todos los cursos de la American Heart Association o de la NAEM se basan en el aspecto de que el proveedor de salud debe mantenerse actualizado, debe mantenerse estudiando, debe mantenerse practicando, porque solo así podemos darle una mejor atención al paciente. No es para hacerlo perfecto, es para darle una mejor atención al paciente según lo que él requiera en el momento. También hablan de la estabilización manual de la columna cervical, que los pacientes con lesiones traumáticas severas deben ser trasladados a la instalación adecuada después de que se llega a la escena. Es decir, siempre trasladar rápido. Iniciar la sustitución intravenosa con fluido tibio. Verificar el historial médico del paciente. Esto se hace durante la evaluación primaria rapidito. Proporcionar alivio adecuado al dolor. Obviamente nosotros no contamos con medicamentos para el dolor. Proporcionar a la instalación receptora comunicación sobre la situación y el estado del paciente. Muy pocas veces se hace esto, ¿ok? Por lo menos 911 sí cuenta con la opción de tener un médico vía telefónica para discutir algunas situaciones especiales durante la evaluación o durante el traslado. Entonces, aquí resumiendo los patrones de lesión, las fases de muerte, de segundos a minutos, de minutos a horas, de días a semanas. ¿Okay?
Entonces, ¿qué podemos hacer ahora, es decir, en el momento en que estamos en la escena, que evite al paciente morir o presentar complicaciones mayores después? ¿Quién me da una idea? Doctora, buenas noches, Cabo Miranda. Buenas noches, Cabo. O sea, siempre se ha dicho que en situaciones de trauma del paciente, por lo menos la escena que se ve ahorita ahí en la diapositiva, se dice que no estabilizar o inmovilizar al paciente durante su traslado significa compartir la responsabilidad de su fallecimiento en la ruta. O sea, si una cosa es atender al paciente en sitio donde está la lesión, donde está lesionado, y otra cosa es tratar la lesión dentro del vehículo de atención prehospitalaria. Y en ruta incluso, porque atenderlo en la escena, ya sea en el suelo, en el elevador o en el vehículo, en cualquier escena donde él esté, haga la redundancia, y atenderlo dentro del vehículo, fijo, sin movimiento, y atenderlo dentro del vehículo en movimiento hacia el hospital. Son factores predeterminantes para una mejor atención de ese paciente. Correcto. ¿Alguien más tiene otra idea que aportar? Practicar bastante un escenario como una práctica en, qué sé yo, alguna de las estaciones para poder ser un poquito más ágil en el momento que se necesite. Correcto. La práctica hace el maestro. ¿Alguien más? Bien, algo que siempre he escuchado que es vital y salva vidas y salva la condición del paciente es lo que es el control cervical. Tener un correcto control cervical evita que el paciente no tenga más complicaciones, hacer un adecuado transporte, un traslado adecuado, eso es importante. Sí, doctora, también respondiendo a la pregunta, pues la aplicación del torniquete, por eso los estudios pues han decidido colocarlo de primero. También que esta novena edición del PHTLS como que se enfoca en enseñarnos que las lesiones ocultas son las que más pueden complicarnos la vida de un paciente, que pueden agravar sus lesiones. Entonces, el no pensar en ellas, en el no sospecharlas, pues estaríamos nosotros cayendo en un grave error que va a costar la vida del paciente o su vida útil más adelante. Correcto. Hay que ver no solamente la mortalidad, sino también la morbilidad, las complicaciones posteriores. En el sentido de las palabras de Luis, buenas noches a todos. Buenas noches, capitán. Yo creo que Luis ha dado en el clavo. Nos preparamos, nos tecnificamos, nos volvemos robots a la hora de que colisión A, B, C, D, E, que si cuello, que si no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo creo que lo que la imagen también nos aporta es el hecho de que tenemos que afianzar en la parte anátomo-fisiológica para poder entender cómo se va, y eso va en el sentido de las palabras tuyas, Luis, cómo se va a comportar o qué es lo que puede estar pasando. No es solamente agarrar, hacer la mejor inmovilización del mundo. Si cuando yo movilicé al paciente por diferentes fenómenos biológicos o físico-químicos, el paciente se deteriora porque todos sabemos que al momento de movilizar a una persona, si la persona se había estabilizado o equilibrado, voy a utilizar esa palabra mejor, equilibrado en el momento, al momento de movilizarle y por lo menos subir 1 metro a la persona, ya la persona le cambiaron sus constantes vitales, ya la estimulación. Entonces yo creo que también va de la mano ser los mejores técnicos, pero también tenemos que ser los mejores evaluadores de las posibles situaciones anátomo-fisiológicas que en un momento determinado se van a dar. Repasar, como nos los enseñaron a nosotros, las más de 50 entidades patológicas que pueden haber
en la cavidad abdominal, qué se puede presentar, los desequilibrios, para entonces, y vi en uno de los aspectos, controlar o modificar el dolor, saber qué tipo de medicamento le es apto a la persona, porque muchas veces no preguntamos, oye, ¿y de qué sufre? ¿Y qué ha tomado? O lo que fuere, y lo que hacemos es un sinergismo iatrogénico hacia la persona porque ya está dosificada con algo y le metemos un poquito más, y entonces no se va a morir de la situación vehicular, sino de las condiciones físico-químicas que pueden haber en el cuerpo. Correcto, gracias. Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Es como decía el doctor Rivero, siempre nos decía en el cuarto de urgencia, y siempre nos dice, que no solo es que tenemos que mantener una visión en túnel, sino que tenemos que utilizar la clínica. Siempre, es como el capitán Bandini dice, siempre nos enfocamos a utilizar esto es A, B, C, y seguir esa norma. Pero sin embargo, tenemos que utilizar un poco más la clínica y no ser simples técnicos, como nos decía el doctor. Esas eran las palabras del doctor Rivera, no ser simples técnicos y utilizar un poco más la clínica y analizar la lesión del paciente para, claro, obvio, la mejoría del mismo, ¿no? Para sacar rápido al paciente y ver cuál es la lesión que le está causando el principal problema. Entonces es analizar y usar la anatomía y la clínica que nos enseñan en la universidad y no solo enfocarnos en un simple protocolo. Tenemos que analizar el caso. Correcto. Eso es parte del pensamiento crítico, ¿no? Darle a ese paciente lo que requiere, independientemente de los protocolos y el checklist o como quieran llamarlo. ¿Okay? Siempre ellos ahorita se basan en eso, que durante el curso usted pueda adquirir la habilidad de utilizar todo ese conocimiento y orientarlo a la situación de la escena y a la situación de su paciente. Y eso es lo más importante y una de las metas, ¿no? El tratamiento adecuado, no solamente rápido, sino el adecuado. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer antes? Antes del hecho, en nuestras casas, en la universidad, como quieran llamarle, prepararnos. Tener la capacidad o la habilidad de integrar, coordinar, cooperar, actuar rápido y tomar las precauciones universales, empezando por una escena segura antes de entrar a atender a mi paciente. Entonces, siempre es importante la preparación y la práctica. El hecho de poder trabajar en equipo, hacer una sinergia. Los planes de acción. Iniciamos con protocolos fijos, pero que podemos cambiar de acuerdo a la situación y de acuerdo a nuestra experiencia. ¿Okay? Siempre que busquemos como objetivo final o meta final que nuestro paciente no se complique y que no fallezca, dependiendo de sus lesiones, ¿no? Tenemos que notificar, comunicar, solicitar ayuda, si necesitamos más ambulancias, más personal, algún equipo en especial que no tenga nuestra ambulancia, pero sabemos que otra ambulancia sí lo tiene. La aplicación de técnicas administrativas. Debemos ser buenos administradores y mi capitán Bandini le encanta eso. Debemos trabajar en equipos de relevo, sobre todo cuando tenemos que hacer alguna maniobra que sea agotadora físicamente para el proveedor. Por ejemplo, dar RCP o compresiones. Y mantener siempre el control de la extracción del paciente. Por lo que dijo el capitán, de repente ya lo tenemos ahí, él está estable, me habla, todo lo demás, no sangra por ningún lado, y cuando lo sacamos y lo ponemos en la camilla o en la tabla, se complicó el asunto. ¿Okay? Por eso tiene un asterisco, porque debemos tener cuidado con la movilización que pueda alterar el estado del paciente.
Debemos tener en cuenta el equipo de transporte disponible, notificar de ser posible al centro hospitalario, sobre todo si el paciente la evaluación que hemos hecho requiere alguna intervención especial, manejar las prioridades del personal y del paciente, utilizar el equipo de bioseguridad y el EPP adecuado a la situación, evitar agravar las lesiones del paciente y movilizar adecuadamente si es necesario y comunicarse con el equipo y con el centro hospitalario que nos va a recibir el paciente. Debemos tener en cuenta también nuestras limitaciones, nuestras capacidades, que se puedan cubrir las necesidades médicas del equipo y que las provisiones o el equipo sea el adecuado para la situación que tenemos ante nosotros. En el aspecto de limitaciones, capacidades y la cobertura médica del proveedor o de los proveedores, es porque recordemos que trabajamos con personas. Trabajar con personas no es fácil. Y mucho menos si están en un momento de su vida que es un poquito complicado o frustrante. Y hay que manejar el aspecto tanto físico como psicológico, y esto según ellos se basa en esto: trabajo versus reposo. Si yo trabajo tanto tiempo, debo descansar tanto tiempo. Esto también, porque recordemos que, por ejemplo, los paramédicos y las técnicas de enfermería, que son los que movilizan más a los pacientes, sufren mucho de la espalda, o de las rodillas, o de la cadera, por de repente, el ejemplo clásico, la mala técnica para levantar al paciente en la tabla rígida, la forma en que levantan peso, sobre todo las técnicas de enfermería, ellas tienen sus maniobras especiales, la sabanita debajo, doblada, en cuadro, todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay que entender que aunque es un trabajo, ya sea voluntario o remunerado, tenemos que saber que de repente yo no puedo levantar peso. Por más que yo quiera ayudar, no debería, porque estoy perjudicando mi salud. Y obviamente esto de capacidades no solamente físicas, sino también en cuanto a conocimientos. Para PHTLS, cuando tenemos escenas con víctimas masivas, utilizamos triage. Hay distintos triage que podemos utilizar, pero lo que se busca es un triage que nos permita trabajar rápido. ¿Ok? Por ejemplo, trabajar en 1 minuto o en menos de 1 minuto, ya yo debo saber si este paciente requiere alguna atención especial, traslado inmediato, si puede esperar o si simplemente puede transportarse por sus medios a la instalación de salud para cualquier chequeo en general. ¿Ok? Entonces, tenemos este triage que se basa en las respiraciones, que sean menores de 30, que haya llenado capilar menor de 2 segundos, y que el estado mental, el paciente pueda responder a órdenes sencillas. ¿Okay? Entonces tenemos una escala de colores que utiliza el verde, el gris, el amarillo y el rojo. ¿Okay? Los de menor riesgo, obviamente, son aquellos que pueden caminar y que no tienen ningún tipo de herida, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente como cualquier otro checklist de triage que utilicemos. Tenemos el SALT, que más que nada pues se basa en algunos pasos específicos. Si la persona puede caminar, si la persona tiene alguna dificultad para caminar, si no se mueve, si respira o no respira, si con realizar maniobras básicas podemos mejorar la respiración o la perfusión. Por ejemplo, el control de hemorragias, abrir la vía aérea. Recordemos que lo que dice aquí, en pediátricos, no es solamente abrir la vía aérea, sino también darle sus 2 respiraciones de rescate iniciales. Tenemos también aquellas lesiones menores, si no son agravantes o no, en teoría, en el momento no presentan complicaciones.
el paciente pues es verde o tiene menos riesgo, si puede esperar, si no puede esperar, si tiene alguna lesión o hemos encontrado algo en estos pasos que nos indique que el paciente se puede complicar o que está complicado, pues traslado inmediato. Y obviamente si no hay respuesta, si no respira ni con las maniobras básicas y si no cumple ninguno de los otros aspectos a evaluar, pues el paciente está muerto. Y si el paciente tiene una lesión que ya sea no estamos seguros o en el momento no requieren atención inmediata, pues el manejo expectante. Y tenemos el clásico triaje, bueno, no lo puse aquí, el clásico triaje con colores, ¿verdad? Que, por ejemplo, el verde, todas aquellas personas que pueden caminar, por favor, ubíquense en la esquina a la izquierda. Ya con eso, eliminamos todos los pacientes verdes. ¿Ok? Pero nunca debemos olvidar, en cualquier triage que utilicemos, que un paciente verde o amarillo se puede complicar pasar a rojo o a negro. ¿Ok? Consideraciones especiales en la actualización. El manejo de la columna cervical en la calle. Recordemos que la tabla rígida, después de cierto tiempo, tiene la complicación de dolor progresivo en los pacientes, ¿verdad? A los 30 minutos el dolor es moderado y más de 45 minutos el dolor es intenso. El paciente no soporta estar inmovilizado en la tabla. Obviamente, pues, en la mayoría de los casos, nuestros pacientes no están tanto tiempo en una tabla rígida. Se prefiere una posición neutral de la columna cuando se requiere hacer extricación, el uso del collarín cervical y permitir que el paciente salga por sí mismo siempre y cuando esté alerta, estable y no refiera a dolor en la columna o en el cuello. Al movilizar un paciente se prefiere la maniobra de levantar y deslizar y contando 1, 2, 3 para que al número 3 todos hagamos el mismo movimiento. Se prefiere la estabilización manual del cuello en esta posición. Obviamente, pues requerimos acostarnos en el pavimento, en el suelo donde estemos, colocar nuestras manos abrazando la nuca, el cuello y sosteniéndonos por la parte de atrás de los hombros, ¿verdad? Y de esta manera entonces se realizará la estabilización manual, incluso cuando se requiera colocar al paciente sobre la tabla rígida. El uso o no del collarín cervical. En realidad no hay suficiente evidencia según ellos de cuán efectivos son. ¿Ok? Por eso es que se dice que prefieren la estabilización manual. En cuanto a la tabla rígida y el colchón al vacío, se prefiere el colchón al vacío, además de que ofrece mayor confort durante el transporte y no existe esta complicación de que el paciente empiece a quejarse por el dolor. Además que si hay alguna lesión musculoesquelética que no hemos podido inmovilizar o que en el momento no la hemos descubierto en la evaluación primaria del paciente, el colchón a vacío recordemos que se amolda a la posición que tiene ese paciente y se mantiene así hasta que usted lo retire del mismo. ¿Okay? Entonces cualquiera de estas lesiones en teoría no se van a agravar con el movimiento y transporte del paciente. En cuanto a los traumas penetrantes, ellos dicen que no se recomienda la inmovilización espinal, ¿ok? Sobre todo porque igual después se va a requerir retirar cualquier tipo de inmovilización, collarín o las manos, para las evaluaciones posteriores dentro del hospital. Recordemos siempre la protección de la vía aérea, incluso si nuestro paciente está consciente. Volvemos al aspecto del triage. Cualquier paciente verde puede convertirse en naranja o rojo e incluso negro en cualquier momento. Muy importante, incluir la seguridad y la salud ocupacional de los rescatistas. Vuelvo y repito. Durante la atención prehospitalaria, primero que nada, recordemos que no solamente es la habilidad y capacidad de los conocimientos y destrezas que tenemos. Debemos tener otras cualidades, entre ellas la capacidad de ser líder. No es solamente gritar, ni regañar, ni jalar,
es el hecho de ir juntos y hacer lo que sea necesario para ayudar al paciente. Debemos conservar la calma. No podemos estresarnos, frustrarnos y empezar a gritar a lo loco. ¿Okay? Si requerimos apoyo, lo solicitamos de la manera adecuada. Y dar aviso si necesito personal adicional o si requiero equipo adicional. En cuanto a la evaluación, pues siempre vamos a tener que iniciar por la evaluación de la escena, si es seguro o no. Realizar una evaluación primaria del paciente para entonces hacer el diagnóstico y la derivación. Y, de ser posible, una evaluación secundaria. En la evaluación primaria tenemos dos aristas. A ver, ¿quién me dice la evaluación primaria de un paciente consciente? El ABC. Ok. ¿Y de un paciente inconsciente? CAB. Perfecto. Entonces, no se maneja igual. Recordemos, tenemos un protocolo, una listita de cosas que debemos hacer, pero siempre debemos orientarla a la situación y al paciente. ¿Ok? Pueden ser 5 pasos, pero podemos hacer esos 5 pasos en distinto orden, todo para el bienestar del paciente. Entonces, vamos a lo importante. Bueno, todo es importante. La evaluación del PH-TLS en la actualización número 9. ¿Ok? Como decía el compañero, ponen la X por delante. ¿La X qué significa? Examination. Debemos controlar cualquier tipo de hemorragia externa grave. En la A, que es airway, vía aérea, protección de la misma y se incluye el control y el manejo de la columna cervical. En la B, breathing, respiración y ventilación, buscamos lesiones en tórax. Podemos realizar algún diagnóstico diferencial de acuerdo a si tenemos neumotórax de tensión o cualquier otra lesión en el mismo. En la C, circulation, perfusión y otras hemorragias menores. ¿Okay? La D, para disability, que es la incapacidad, y también vamos a evaluar el estado neurológico del paciente. Ellos incluyen en este apartado también la evaluación y el manejo inicial de las fracturas. Y la E, la exposición al medio ambiente, manejo y control de temperatura. Teniente, dígame. En alguna literatura hace ya un par de años atrás leí que además de la exposición al medio ambiente que usted menciona, se hacía un énfasis también en el control del medio ambiente. ¿Ok? No sé si eso ha cambiado. Para nosotros, el control del medio ambiente es una vez el paciente fue ya sea reanimado, inmovilizado o transportado, el no dejar material contaminado en la escena y cosas como esa. ¿Eso ha cambiado? No, eso no ha cambiado, pero eso ya sería en el manejo de la escena. Más que nada. En la exposición al medio ambiente, ellos se centran más que nada en que el paciente hay que vigilarle su temperatura. Pero es obvio que si usted va a hacer cualquier tipo de maniobra, por ejemplo, en la X, controlar una hemorragia externa grave, no debería dejar por ahí tiradas las gasas llenas de sangre, ¿no? Ok. Cuando terminamos esta evaluación primaria, entonces nos vamos a la evaluación secundaria. Vamos a buscar signos, síntomas y antecedentes en nuestro paciente. Los antecedentes podemos obtenerlo rápido con la mnemotecnia sample. ¿Quién me dice qué significa? Signos y síntomas, alérgico a algún medicamento, la M creo que también es de medicamento. La P es de patología, la última libación y el evento. La M es si toma algún medicamento y la E es si
si tiene alguna enfermedad crónica que haya desencadenado el evento o la situación que tenemos ante nosotros. Doctora, hace un tiempo atrás tomé casualmente un curso de la NAEM, el AMLS. Ujú, En el sample, ahora ellos le añadieron una R al final, que haría ujú. referencia a factores de riesgo. Ok. Mm, Pero igual eso, o sea, acá en el PHTLS, en la E, ellos incluyen pues cualquier factor de riesgo interno, es decir, cualquier enfermedad, cualquier medicamento de uso crónico, cirugías previas en un tiempo X, todas esas cosas que se pueden entender como factores de riesgo. De ser posible, y si tenemos familiares o el paciente está consciente, pues el grupo sanguíneo y el RH. Recordemos que debemos ver, como dijo el compañero al inicio, de manera panorámica, hacerse una visión global de la escena y de nuestro paciente. Debemos buscar cualquier cosa que no se vea bien. Estar atento a cualquier mancha de color rojizo para descartar hemorragias. Y examinar la piel. Debemos escuchar, por ejemplo, las respiraciones, ¿verdad? Los sonidos de la respiración nos pueden indicar si el paciente, perdón, está teniendo respiraciones agónicas, si el paciente tiene un sonido que aparenta que hay un objeto obstruyendo la vía aérea, entre otros. Y sentir, palpar el paciente de la cabeza a los pies, no solamente buscando sangre, sino puntos dolorosos. Los síntomas, recordemos que los síntomas son subjetivos, es decir, el paciente nos dice, me duele aquí, pero ¿cómo nosotros sabemos que realmente le duele allí? En cuanto a los signos, obviamente los signos vitales, la coloración y la temperatura en la piel, el nivel de conciencia y tratar de hacer un examen físico completo, lo más completo que se pueda. Recordemos entonces cuáles son los signos vitales: la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el llenado capilar, la temperatura, podemos incluir la reacción pupilar y la saturación de oxígeno. En cuanto al nivel de conciencia, pues tenemos distintas maneras de evaluarlo. La manera rápida y que mencionan en varias partes del PHTLS es el ABDI, que buscamos si el paciente está alerta, si responde a estímulos verbales o dolorosos, o si está inconsciente. Y la generalizada, la escala de coma de Glasgow, que evalúa ciertos parámetros oculares, verbales, motores, y también incluyen desde el 2008 la reacción pupilar. Y también permiten que nosotros coloquemos que el mismo no es evaluable si el paciente está sedado o está inconsciente. En cuanto a la escala de coma de Glasgow, no es que sea obligatorio que la aprendamos, sino que sepamos qué debemos buscar y qué es lo normal. Si ustedes entran a un cuarto de urgencias, yo creo que en casi todos los cuartos de urgencias hay un cuadro enorme en el área de trauma que tiene esta escala. ¿Ok? En cuanto a la gravedad, pues entre leve y normal de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y grave de 3 a 8. Según la escala de coma de Glasgow, ¿en qué puntaje nos situamos cuando nuestro paciente requiere ser intubado? Sería 7 o menos. ¿Cómo dice? No la escuché, disculpe. ¿7 o menos? Ok. Menor de 8. Todo lo que sea por menor de 8, ¿ok? Entonces, en cuanto a la actualización del 2018, ellos dicen que para equilibrar la puntuación de la escala, usted debe restar lo que le da de verbal, ocular y motor
a la reacción pupilar y eso le va a dar entonces a usted el valor actual o el valor real de su paciente. En cuanto al examen físico completo, por segmentos, empezando desde la cabeza hasta los pies, siempre en ese orden. Creo que esto es una de las pocas cosas que no cambian en la evaluación. Siempre se empieza por la cabeza, para así no dejar ninguna arista por ahí que no hemos evaluado. ¿Qué hacer después de la evaluación secundaria? Si tenemos el tiempo con el paciente, reevaluar. Y bueno, obviamente completar algunos datos que no hayamos tomado o no hayamos transcrito en el formulario de atención. Otros puntos claves en cuanto a las actualizaciones, la hemostasia. Cada eritrocito cuenta. Cuando yo estaba en el internado, cuando estaba rotando cirugía o ginecobstetricia, los funcionarios siempre me molestaban porque decía que yo era una cazadora de eritrocitos. Porque andaba con el cauterio por ahí, cauterizando todo lo que se veía rojito, ¿ok? Pero en realidad es así, pues en el trauma cada eritrocito cuenta. Recordemos que los eritrocitos llevan oxígeno, ¿ya? Y cualquier disminución en el oxígeno en el cuerpo causa daños. ¿Qué se eliminó? No se hacen puntos de presión en las arterias y no se eleva la extremidad. Porque nunca sabemos en un trauma, en realidad, si hay o no hay una fractura. En cuanto al choque hipovolémico, pues este es el cuadro común que siempre hemos visto. Lo único que debemos añadir a este cuadro sería los cambios respecto al embarazo. Recordemos que el porcentaje de sangre en la mujer embarazada aumenta, lo que hace casi imperceptible los cambios de los choques hipovolémicos menores al clase 3. ¿Okay? No hay cambios en los signos vitales en la mujer embarazada cuando el shock es menor de 3. Pero si vemos ya probablemente ha perdido 1,5 litros de sangre antes de que podamos diagnosticar realmente que está en shock hipovolémico. Prevención de infecciones. Esto si tenemos el tiempo, si la distancia es larga y si ya hemos administrado el tratamiento definitivo. Limpieza apropiada. Se prefiere la irrigación a alta presión y es indispensable la utilización de soluciones estériles. Por ejemplo, solución salina, etcétera, etcétera. Recordemos las medidas de bioseguridad. Es importante que durante este lavado a presión se pueda remover la mayor cantidad de tierra y material extraño y que al finalizar debemos cubrir y vendar la zona que hemos limpiado para evitar una contaminación nueva. Las fracturas. Hágalo parecer normal, ¿ok? Obviamente si es una fractura expuesta, tratemos de no reinsertar el hueso, ¿ok? Este precepto es apropiado tanto para fracturas como para luxaciones, pero recordemos el entrenamiento y la práctica, la forma de estabilizar una fractura, la forma de inmovilizar una fractura, ¿ok? En cuanto al RCP, recordemos que ninguna persona sobrevive más de unos cuantos minutos después de un paro cardíaco traumático. Porque, por ejemplo, si es un accidente vehicular, y el timón golpeó lo suficientemente fuerte el tórax de nuestro paciente, incluso podemos llegar a tener un desgarro, una ruptura cardíaca, o sea, una ruptura en el músculo del corazón. Eso ni el mejor RCP del mundo lo va a salvar. Inicia RCP con estabilización de la columna cervical, sí. El paro ocurre presenciado por el proveedor. Y si la víctima de trauma penetrante tiene signos de vida en los primeros 15 minutos cuando usted llegó a la escena. ¿Okay? Estos son los pacientes que de repente estaban bien, como dice el capitán Manini, y en un momento u otro se complicó. Obviamente, situaciones en las que el paciente no va a sobrevivir, cuando ya tiene rigidez cadavérica, cuando observamos livideces en las zonas declives, cuando está en estado de descomposición y cuando hay ausencia de signos de vida.
pero tomando en cuenta esto, la hipotermia simula la muerte. Los signos vitales bajan tanto, que son imperceptibles y podemos diagnosticar una muerte erróneamente. Vamos al aspecto importante de la actualización número 9 del PHTLS, que es el control de hemorragias. Este curso ya lo tomamos, chicos, así que solo es un repaso. Bien, primero que nada, tratar de aplicar presión con nuestras manos, aplicar algún apósito, ya sea una gasa lo suficientemente larga o apósitos especiales para control de hemorragias que tienen agentes hemostáticos. Y como decía Davis, la aplicación del torniquete. ¿Ok? El hecho de colocar la hora en el torniquete no quiere decir es que 10 o 20 minutos después de esa hora yo voy a soltar y volver. No. ¿Ok? Es simplemente para orientar en el hospital a qué hora se inició el manejo de la hemorragia. He estado en cirugías ortopédicas donde hemos utilizado torniquetes por 4 o 5 horas y después es tan bonito cuando la extremidad va recuperando su color después de retirar el torniquete. ¿Ok? Entonces, como decía Davis, perder el miedo. No le va a pasar nada al paciente, no se va a quedar sin pierna porque esté 30 minutos durante el traslado con un torniquete. ¿Ok? En cuanto a la estabilización y el transporte, ¿por qué, con qué y cuándo? ¿Okay? Estabilizar para transportar. Nuestras calles están llenas de huecos. Entonces, si no estabilizamos adecuadamente al paciente, ya sea en la tabla rígida o no lo posicionamos bien en la camilla, puede haber complicaciones a las lesiones iniciales. Y obviamente el transporte debe ser oportuno. Tratar de que las maniobras para estabilizar a este paciente sean antes de subir a la ambulancia o durante la ambulancia y preferiblemente durante el transporte de este paciente hacia el centro hospitalario. En las actualizaciones de la American Heart Association de hace un par de años, utilizaban la frase pick and run, o sea, recoja y traslade. Y se da RCP durante todo el camino hasta llegar al hospital e incluso después de llegar al hospital. Entonces, debemos también asegurar la vía aérea, monitorizar los signos vitales y el estado del paciente, realizar succión de la vía aérea si es necesario, realizar una intubación endotraqueal de ser necesario, colocación de tubos torácicos, obviamente no tenemos disponible este aditamento en las ambulancias, colocación de sondas nasogástricas y sondas vesicales tampoco. La estabilización y el control de la temperatura es muy importante. La estabilización de la columna cervical. Y recordemos que se prefiere la utilización del colchón al vacío o algún método improvisado que permita o evite la complicación de lesiones musculoesqueléticas presentes. Recordemos también entonces que tenemos la opción de la tabla espinal corta, pero tiene sus contraindicaciones también. Ok, chicos, ¿alguna consulta adicional, algún comentario? Y más que un comentario sería una interrogante, o sea, no sé si en la actualidad o hasta qué punto en las diferentes ambulancias o en el cuerpo de bomberos existe la tabla espinal corta que usted menciona, o sea, la que hemos trabajado y utilizamos siempre, fuera de ella. No, acá tenemos la tabla rígida larga, la normal, como le llaman, el scoop, que es la tipo cuchara y que se utiliza con el colchón al vacío y obviamente el colchón al vacío. Recordemos que estos son protocolos de Estados Unidos donde en teoría hay de todo, ¿ok? Pero siempre debemos utilizar el equipo que tenemos disponible.
¿Algún otro comentario, compañeros?